¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Me da mucho gusto que estén bien puntuales. Admitir, admitir, admitir. De hecho, somos varios. ¿Cómo les fue con su fin de semana? Admitir. Tranquilo, Augusto. Pues, ¿qué más, verdad? En el enclaustro. Pues sí, pues ni modo. Aceptar, admitir. A ver, entonces los que estamos aquí presentes de una vez, por favor, me lo van indicando para irles acomodando su respectiva asistencia. Las 14. La 1. La 1, Mariam. Buenos días, bienvenida. Gracias, 25. buenos días. 15, profe. 25, Daniel Velázquez. Luego 15. Muy bien, Luis, muy buenos días, bienvenido. Carlita El Moreno, 11, admitir. profe. 24. El 11 de la Cruz, aquí está, muy buenos días. 24, Oscar Iván, bienvenido. Edgar Aguayo, admitir. Creo que está por acá, Aguayo, sí. 25, profe. Regina, muy buenos días, bienvenida. Rendón, Buenos días. Ana Lau, La aquí está. 18, profe. Carla Priscila, muy buenos días. ¿Alguien más me falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, me faltan uno. Alguien que no. A ver, Ana Rendón. Rendón creo que sí le había puesto ya. Sí, Ana Lau. Daniel de la Cruz también. Edgar Aguayo Gracias, también. profe. Al contrario, gracias a ustedes. Carla Moreno. Moreno se me hace que no. Ah, no, sí, Carla Priscila aquí está. ¿Quién sigue? Luis Hernández ya tiene. Dafne. 16. El 16. Ah, mire, aquí está usted, Moisés. Ya ve qué bueno que me avisa. Dafne, admitir. Omar. Aquí está Omar. Y luego Dafne, me parece que está por acá. Sí. Excelente. A ver, déjenme revisar aquí. Ah. Y creo que estamos hasta el momento todos ya con sus asistencias, ¿verdad? Digo, tenemos por ahí algunos ausentes, pero bueno, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igual es tempranín, son 9:02. Digo, qué bueno que todos nosotros somos puntuales. Creo que sí me avisó por Google Classroom. A ver, déjenme ver. Carla Pérez le escribió mensaje en Classroom. Déjenme revisar. Sí, de hecho, fíjense, bueno, Carlos Alberto Godínez, él sí que porque tenía que ir a entrenar o algo así. Carlos Alberto Godínez, aquí está. Entonces, pues bueno, ahí le vamos a poner Santiago Rodríguez admitir. Rodríguez, Santiago, aquí está. A ver, déjenme revisar el chat. ¿Qué tal? Muy buenos días. El número 8, profe, Roberto Castañeda Galindo. Ok, excelente, 22. gracias por avisar. El 22, Santiago. Sí, sí, él había puesto su asistencia, no se preocupe, pero muchas gracias por la confirmación. Al contrario. Nos falta entonces nuestra compañerita Ángela, y luego Andrea Alejandra, Jonathan Alexander, José Eduardo, Marco Antonio, Dea Edith, Pepe Chuy, Carla Sofía, Marian. ¿Saben si todos ellos se conectaron en su clase anterior? Sabe, ¿verdad? Mariana iba a ir al hospital por su tía, está mal. Marian Ramírez, ¿verdad? Sí, Mariana, sí, la 20, sí. Mariana sí, tiene razón. Omar, creo que ya lo habíamos admitido. Corona, Omar, sí, aquí estás. A sus órdenes. Profe, Carla Sofía le en Classroom. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Jonathan Alexander. Perdón, ¿me iba a El decir número algo? 9, porfa. Corona. Sí, sí, de hecho estábamos comentando que ya le habíamos puesto su asistencia, no se preocupe, pero gracias por la confirmación. A ver, entonces déjeme revisar Google Classroom. A usted, gracias, mostrar. A ver aquí. Sí, tienen toda la razón, aquí acaba de poner. Carla, Sofía. Profe, buenos días. Hoy van a esterilizar a mi gata. No creo poder conectarme, una disculpa. Ok. Pérez González, Carla Sofía. Bueno, pues acá está avisando, entonces le podemos poner su justificación. Eduardo Camacho. José Eduardo, asistencia, muy bien, admitir. Pepe Chuy, por fin. Acaba de llegar el buen Pepe Chuy. Marco Anda, Dávila profe. también. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pepe Chuy. Estábamos preocupadísimos del por qué, dónde se habrá encontrado, dónde se habrá metido Pepe Chuy. Marco. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marco. Aquí también ya tiene su asistencia. Andrea Ayala, aquí está. Ok. Y bueno, hasta el momento creo que vamos a la mitad, vamos bien. Es decir, bueno, perdón, vamos a las 9:05.
Y bueno, pues ya nomás nos quedan pendientes de Edith y Ángela, qué raro, por si ahí le pueden enviar algún mensajillo o algo, pues para avisarles que ya saben la dinámica y todo. Porque pues bueno, estas ya serían, estamos empezando la penúltima semana. De hecho, ya tendríamos que terminar en estas sesiones todo lo que nos falta por revisar. Porque bueno, según de acuerdo con coordinación, la última semana también se tienen que dar clases. De Edith, perfecto, aquí se encuentra. Llegó Oiga, justo a profe, tiempo. A sus órdenes. yo tenía unas dudas una duda de lo de las bitácoras. Ok, perfecto. Adelante, por favor. Por ejemplo, los trabajos, por ejemplo, no sé, el primer trabajo, Ujú. lo puedo poner como una captura de pantalla del trabajo, o sea, como foto, pues. Es que me he complicado mucho al poner todo el Es que pegar archivo. todos los archivos como que Mm, se mueven los mapas y se hacen desmadre. Bueno, miren, esa es una buena pregunta, pero Está un poco Hay una recuerden forma que, de ponerlo. miren, déjenme, voy Ajá. para acá. Creo que todos estamos viendo la plataforma de Google Classroom, ¿verdad? Sí. A ver, entonces aquí estamos, Oigan, protocolo. Dígame. si lo hacen en la compu, cuando le van a dar pegar, hay como varios iconos para pegarlo y hay uno que dice mantener formato original y ya le pican ahí y ya se pega exactamente igual como debe de ser. Fíjense, sí, hay muchas Oh. estrategias. Incluso, perdón, a ver, Luis, por favor, ¿nos puede compartir? No sé lo que también se pueden insertar. Se ponen a añadir objeto y se pone insertar documento. Y se pone todo igual como lo tienes. A mí me sale bien movido, güey, si le pongo así. Sí, mire, lo que pasa es, a ver, déjeme revisar el chat. Daniel, de Adi, profe, dice Daniel Velázquez que no tiene luz. Pues alguien me había contestado por él, pero bueno, que aquí ya tenemos la evidencia, ya queda el registro, entonces de que por esa razón, miren, Ángel Álvarez, admitir. Muchas gracias, Edith, compañerita, por alzarse a hablar por su compañero, y por fin ya tenemos a nuestra compañerita Ángela, y ya estamos todos completitos. Entonces, bueno, estábamos platicando, fíjense, el día de hoy es el día que se tienen que entregar las bitácoras, no establecimos una hora, por lo consiguiente, bueno, se deduce, Oscar Velasco admitir, que se va a tener hasta las 12, o sea, antes 11:59 con 59 segundos, y ya que se hacen las 12, porque todos sabemos, a las 12 de la medianoche empieza el nuevo día. Entonces ahí ya estamos hablando que es miércoles. Por lo consiguiente, cualquiera que entregue después de las 12 ya no se va a recibir. Bueno, sí se va a recibir, pero la calificación, como hemos estado trabajando, va a estar a la mitad del valor que se supone debió haber sacado dependiendo de la calificación. Entonces, imagínense, si tiene errores, túmbenle la mitad más lo que se le tenga que descalificar por los errores, pues entonces ahí para que se den una idea, para que luego, porque ya recibí, de hecho no todos, pero ya recibí bastantes de los trabajos de sus compañeros, les los felicito, me lo estuvieron enviando en el transcurso de estos días, algunas inclusive antes del en el fin de semana antes de terminar, me estuvieron enviando sus respectivos trabajos. Lo cual, bueno, pues se los aplaudo porque precisamente se les entrega una fecha, no para que lo entreguen necesariamente ese día, sino para que estén al pendiente y al tanto de que solamente tienen del límite, o por ejemplo el día de hoy, martes 11 de agosto, que bueno, como no se estableció que si a las 10 de la mañana, que si a la hora clase, que si a las mediodía, no, bueno, ahí se los dejé abierto, la carta abierta, para que todo el día martes, es decir, el día de hoy, que ya es la fecha límite, tengan hasta las 11:59, porque si se hacen las 12, pues ya estamos hablando de un día miércoles, un día diferente, y ahí pues ya fue totalmente fuera de tiempo y fue impuntual. Entonces, bueno, esto nada más se lo señalo para que tengan cuidado, pues precisamente con todo esto de cuando si les dejan fechas, límites de entrega y demás, no significa que lo tengan que entregar en ese momento en el último minuto, sino que si ustedes tengan que organizar su tiempo y entonces, ok, tengo estos pendientes, tengo que hacer este trabajo, tengo este final, tengo que presentar aquello. Entonces ustedes de esa manera pues se van organizando, van administrando su tiempo para que entonces no se les pasen este tipo de sorpresitas de que, ay, es que no me ajustó. Digo, no lo digo por ustedes, con ustedes he trabajado muy a gusto, muy bien,
pero en otros grupos de repente me mandan mensajes suplicándome que por favor, profesor, es que tenemos tantas asignaturas. Y yo, pues sí, por eso les estuve repitiendo, insistiendo hasta el cansancio desde el comienzo del curso que por favor tomen su tiempo y entonces no echen en saco roto todas las recomendaciones que les estoy indicando. Entonces, afortunadamente, como buen profesional, le digo, pues esto no se pidió ayer, ¿verdad? Creo que este comentario sí se los había mencionado en su momento. Entonces, bueno, esto espero que no les pase a ninguno de ustedes, pero pues les agradezco a todos los que ya han entregado sus trabajos. Estoy apenas comenzando a la revisión. Entonces, para abordar la cuestión que nos estaba platicando Pepe Chuy, miren, si hacen pega de fotos, pues bueno, o sea, si es legible como lo que estamos apreciando aquí con el protocolo que yo les entregué para la entrega de su bitácora, está bien, no pasa nada, pero mucho cuidado, porque si al momento de que ustedes me pegan esa captura de pantalla, pero tiene errores, porque obviamente eso no se puede editar a menos que utilicen Photoshop, Paint o lo que ustedes quieran y le encimen ahí un recuadro con un texto. Si hacen eso, bueno, pues está bien, ¿no? Pero a mí me parece que es mucho más trabajo, es más laborioso y más tedioso que simple y sencillamente hacerlo en un procesador de textos como lo es el Microsoft Word. Pero bueno, eso se lo dejo a su criterio, a su consideración. Mientras se encuentre legible, no pasa nada, está bien. Es porque, bueno, ya la manera como ustedes lo entreguen, pues ya dependerá de su estrategia. Pero eso sí les hago mucho hincapié. Cualquier cosita, acuérdense que obviamente me voy a tomar el tiempo de leer todo desde sus nombres, las fechas que coincidan. Claro, si me están poniendo la fecha de, por ejemplo, si todas dicen 11 de agosto, bueno, pues ahí tampoco no los voy a descalificar, pero pues sí sería como le voy a hacer una anotación de que pues a poco hizo todo un día, en un día, ¿verdad? Está medio raro, pero bueno, no pasa nada. Entonces, para de manera resumidas cuentas con la pregunta de Pepe Chuy, sí lo puede hacer, nada más asegúrese de que las respuestas que usted está colocando en su bitácora ya en su trabajo final, digo, yo se lo sugiero, ¿verdad? Porque si le da flojera y pues esto ya lo había entregado y al cabo ya lo habíamos revisado y le da el Snapchat, no, ¿cómo se llama? Es el captura de pantalla. El captura. Ajá, y lo pega. Entonces, bueno, pues obviamente pues voy a estar haciendo escrutinio, voy a estar releyendo y voy a estar revisando a ver qué fue lo que hizo, cómo fue su actividad y demás. Y si llegas a presentar alguna inconsistencia, algún error, alguna equivocación, por supuesto que se le va a señalar. Pero bueno, en sucinto, no pasa nada, no hay problema. Si usted lo quiere hacer así, pues bueno, adelante, no hay ningún inconveniente. Algunos inclusive... Lo voy a pensar. Fíjese, si no lo ha hecho, bueno, yo creo que nada más es una que otra actividad. Inclusive les había sugerido que me mandaran un correo, un mensaje y yo con todo gusto les podría compartir el archivo correspondiente a lo que sea que les haga falta o que tengan dificultades. Algunos compañeros así lo hicieron, inclusive prácticamente les envié el catálogo de la actividad 1 a la 6 o que si los cuadros histológicos o que si los exámenes diagnósticos, o sea, yo tengo toda la disponibilidad de apoyarlos, pero si ustedes no acuden, no llaman, no piden, pues uno cómo se va a enterar, o sea, tampoco pues no, a ver, ¿qué necesitas? Dime, estoy aquí para todo el tiempo, pues digo, también hay que ser prudentes, ¿no? Hay que tener un poquito de criterio, pero por supuesto que se existe la disponibilidad para poder atenderlos y que de hecho, pues muchos de sus compañeros inclusive no me dejarán mentir, claro que en la brevedad les respondo, no pasan ni un día, en la mayoría de los casos, si no fue así, discúlpenme, pero bueno, siempre les respondo sus mensajes. Inclusive en Google Classroom, o sea, ustedes ahí pueden ver la interacción que hemos mantenido. Entonces, pues sí, Pepe Chuy, no sé si tenga alguna otra pregunta con respecto a si quiere meterle capturas de pantalla a su trabajo. ¿Todo bien? No, todo bien, profe, nomás lo vamos a mandar a su correo, ¿verdad? De preferencia, si no he visto si en Google Classroom, a ver, vamos a buscar aquí en Classwork. Profe, A sus órdenes. de lo que dijo de las fechas, de que poner las mismas todas que no se hizo en un día, yo dejé las fechas en las que los corregí. Excelente, está bien. O sea, ¿sí? Adelante, sí, perdón, continúe. Okay. Ok, ¿ya acabó? Sí, mire, No, o sea, el día que las entregamos, no pasa nada, acuérdense las corregí y esa fecha les dejé. Así es. No sé si recuerda alguna vez que hicimos una revisión precisamente en una actividad de estas, que se hizo nuevamente la recapitulación y se les reiteró de manera consistente que la fecha debería de ser o debería de corresponder cuando ustedes hicieron su actividad. Pero
No obstante, si ustedes la reeditaron porque pues se equivocaron o porque cuando revisamos ahí algo no quedó contestado, entonces mi sugerencia era que le colocaran la fecha de cuando ya lo habían hecho con sus modificaciones finales y así se quedase. O sea, hace que sí, no hay ningún problema, está bien. Lo que señalaba con lo de todas las fechas iguales, bueno, a mí me parecería incoherente porque en 4 meses estuvimos trabajando todo en un solo día. Bueno, o sea, no les voy a quitar puntos ni calificación por ese detalle, pero pues tengan cuidado porque si ustedes al momento de que quieran presentar evidencias ante, no sé, alguna convocatoria o que se los hagan, que se los soliciten de manera profesional y todas tengan esa uniformidad de fecha cronológica y son muchos trabajos, pues, o van a decir, o este sujeto tiene gente trabajando para él y por eso todos lo hicieron al mismo tiempo, o está raro, ¿no? O sea, es por eso les digo que cuiden esos detalles porque pueden ser motivo de sospecha y que puedan no considerarlos en lo que sea que ustedes estén solicitando. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Ya. Exacto. Yo, Así es. profe, entonces nada más se envía su correo, ¿verdad? Sí, inclusive recuerden que les había comentado que si los suben aquí a la plataforma de Google Classroom, en donde dice protocolo para la entrega de... No sé si existe la posibilidad, no sé, pues, pero si alguien lo entrega tanto por Google Classroom como por correo, digo, los dos lados, pues no pasa nada, está bien, digo, inclusive hasta de respaldo, ¿verdad? Que diga, profe, pero se lo envié temprano. Aquí está la evidencia. Ok, está bien, están completamente cierto. Y si no, si solamente me mandan el correo, también fíjense, discúlpeme, no he respondido los que ya recibí porque estuve haciendo también algunas otras, estuve atareado. Pero el día de hoy, martes, todos aquellos que ya me lo mandaron, se los confirmo de recibido para que no tengan dudas de si sí me llegó o no. Digo, para lo que estén conscientes que en efecto, pues sí, ya he estado viendo varios correos con sus trabajos finales, pero para tener la certeza y que exista la seguridad, pues yo con todo gusto se los respondo el día de hoy, decir enterado, confirmo de recibido y así a todos y a cada uno. Más aparte, bueno, los que me sigan entregando en el transcurso del día para aprovechar que habíamos acordado que todo lo que transcurra del día martes 11 de agosto, pues iba a estar recibiendo sus trabajos. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? A ver, entonces, muy bien. Vamos a compartir y presentación. Y me parece que ya todos estamos observando nuestro último tema del sistema nervioso, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Excelente. Bueno, pues entonces aquí, porque si no, no vamos a alcanzar a llegar al periodo embrionario, que de hecho sí, el día de hoy me parece que no va a haber ningún problema. Pero rápidamente, de rapidín y rapidón, vámonos de preguntón, a ver si es cierto. Pepe Chuy, buenos días, ¿nos escucha? Buenos días. Pepe Chuy, nos da muchísimo gusto que no se haya ido a dormir porque tiene desactivada su camarita, pero bueno, ya se encuentra aquí bien activo. No. Está bien, no pasa nada. Aquí nada más que... Oiga, Pepe Chuy, ¿nos puede recordar rápidamente, por favor, qué dijimos que es un ión? ¿Qué es un ión? Exacto. No león, sin la L, sin la consonante, empezando con la I, con la vocal. Siente bien ión. ¿Cuál es el ión más famoso? El chiste menso, el ñoño. ¿No se acuerda tampoco ni de eso? No. El ión Lennon. El ión era... Lennon. Sí, cierto. Sí. Y entonces, ¿qué dijimos? Ajá, que podía ser de qué y de qué. Negativo. O sea, bueno. Un átomo con cargas negativas. Ok, bueno, va bien. Va diciendo, nos está comentando que es un átomo. Pues sí, hasta ahí yo creo que todos de acuerdo. Ajá. Y acabo de decir algo importante, lo segundo, que mencionó que pueden llegar a ser negativos. ¿Por qué razón decimos que un átomo puede ser negativo? ¿Cuál es? Tiene cargas negativas. Ok. Porque le faltan... ¿Cómo se llaman? Ok, ¿va bien? No, diga. Sí. El átomo puede ser de carga negativa, ¿por qué razón? ¿Cuáles son sus partículas subatómicas? ¿De qué está conformado? Protones y neutrones. Ok, ¿y cuáles son los importantes para la conducción de la electricidad?
su nombre lo indica, ¿no? De ahí viene, de ahí se origina. Los electrones, ¿verdad? Electrones. Ok, entonces cuando un Sí. átomo es negativo, o decimos que es de naturaleza negativa, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué razón? Porque le hacen falta. Ok, ¿qué más? ¿Qué le hace falta? Porque le hacen ¿Protones, falta neutrones, una pareja de átomo? neutrones. No. Acuérdese que lo que estábamos definiendo en este momento, que los electrones son esas partículas que pertenecen a la conformación de los átomos que están implicadas o involucradas en la transferencia de la electricidad, porque precisamente son los electrones los que se están moviendo. Entonces, vámonos aquí ya desde lo básico. Si un átomo tiene qué cosa más o menor medida de esto para poderlo considerar que es negativo o si es positivo. Nada más relacione todo esto que acabamos de decir. Pues es uno que el, ¿cómo se llama? El ion tiene más cargas negativas. A ver, ¿están de acuerdo con nuestro compañero Pepe Chuy? O sea, va bien en lo de... Ok, está pidiendo auxilio. ¿Alguien quiere decir yo o selecciono a alguien? A ver, vamos a preguntarle a Dafne. Que son átomos con cargas desiguales. Ok, excelente. Esa sería la definición de del primer cuestionamiento que le habíamos planteado Pepe Chuy. Exacto, Pepe Chuy. Un átomo, acuérdese que es un ion es un átomo que siempre se va a encontrar con cargas desbalanceadas. Entonces, ya usted se fue muy a lo particular diciendo, pues es que tienen cargas negativas, inclusive esos tienen un nombre muy particular para definirlos. Pero por ahí ya, bueno, se le ayudaron, pero íbamos a preguntarle a Dafne. Dafne, buenos días, ¿nos escucha? Era lo de anión. Sí, profe, buenos días. Por ahí va. ¿Qué tal, Dafne? Nos da mucho gusto que nos responda, por favor. Ya por ahí nos comentaron, no sé si fue Ángela, que el ion, creo que todos estamos de acuerdo, es este átomo que presenta desbalance en sus cargas electrónicas. Entonces, ¿por qué decimos que un átomo puede ser negativo? No, creo que Juanita, profe. Ah, discúlpeme. Entonces le damos el crédito correspondiente. Pero por favor, usted, Dafne, ¿nos puede aclarar el por qué decimos que un átomo puede llegar a presentar carga negativa? Porque tiene más electrones. Excelente, así es, porque si estábamos platicando que esta transferencia, el movimiento, la dinámica de los electrones, pues entonces hay algunos que van a ganar más, hay algunos que los van a perder porque estuvieron enviando. Por lo consiguiente, se dice que un átomo es de carga negativa cuando adquiere mayor cantidad de electrones. Por lo consiguiente, como dijimos usted misma, Dafne, por favor, que se les iban a llamar a esos tipos de iones negativos. Aniones. Exacto. Perfecto. Muchas gracias, Dafne. Y para rescatar a Pepe Chuy, entonces usted mismo, Pepe Chuy, ¿cómo se les llama entonces a los de la carga contraria? Es decir, a los que han perdido electrones, por lo consiguiente, comparándolos, son más positivos en comparación con los aniones. ¿Cómo se les llama a esos iones? Los que tienen... Exacto, así es. Entonces acuérdense que los que tienen la consonante, que forma la crucecita, que sería en este caso, bueno, la palabra que forma la T, pues son los cat. Y ahora sí, el sufijo de lo que hemos estado platicando, que es el ion, pues es el catión, el que tiene la carga positiva. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? ¿Está de acuerdo, Pepe Chuy? Sí, profe. Bueno, pues esto ya lo habíamos visto, pues ya dijimos, ok, perfecto, que el rayo, la descarga, el potencial de acción y todo esto. Esto, bueno, lo recapitularemos el viernes, si les parece. Ah, es lo que les iba a platicar también, que de acuerdo con coordinación, bueno, mensaje rápido, aviso. Bueno, nosotros ya estábamos de acuerdo que esta iba a ser nuestra última semana, que sí o sí hay que acabar de ver tanto esto del sistema nervioso, que de hecho espero que sea el día de hoy, para el día de mañana podríamos revisar los órganos de los sentidos. Digo, es un complemento, porque pues son los que perciben la información del exterior y se interpreta en el interior. Entonces, el viernes de esta semana lo podríamos dedicar a la recapitulación de temas y todo, y ya la próxima semana ustedes me dirán, dependiendo de la carga de sus evaluaciones y demás, si ustedes quieren que les aplique el día martes, estamos hablando de la próxima semana, o el día viernes. Y ya el día que quede libre, pues lo podemos utilizar para repaso de temas, o si quieren que ahondemos en algo un poquito más, perdón,
Con todo gusto, pues digo, porque según coordinación, pues tenemos que rellenar ese espacio, ¿no? Que se supone que es de clase. Pero no hay ningún inconveniente, digo, el que es una sola hora, pues hasta podemos revisar ahí alguna actividad de lo de sus bitácoras o ahí les puedo hacer señalamientos de trabajos excepcionales, que espero que todos lo sean. O por ahí digo, tampoco no se trata de exhibir a nadie, pero no sé, podemos improvisar de alguna manera, porque lo importante es que esta semana ya quede todo bien terminado. Y la próxima, bueno, pues hasta de recapitulaciones y de su aplicación del examen, ya la sesión que tenemos 2 horas, insisto, podemos ahondar en algún tema o hacemos revisión de todo en general. Y la ahorita, la que queda también de la próxima semana, pues también, digo, ahí encontramos la manera de cómo aprovechar el tiempo. Pero bueno, era nada más un aviso que les quería dar. Entonces, bueno, esto también ya lo vamos a brincar porque el viernes, si gustan, lo hacemos con más ejemplos, detalles y más tiempo. Son los tipos de comunicaciones celulares, pues ya sabemos, espero que todos estemos bien enterados de cómo se les llama a todas y a cada una de estas. Claro que esto no va a venir en su próximo parcial, pero obviamente, pues la que estamos revisando, que corresponde al sistema nervioso, pues por supuesto que claro que sí, ¿verdad? Entonces aquí nada más rápidamente vamos a preguntarle a Ana Rendón, buenos días, ¿nos escucha? Sí, profe, buenos ¿Qué tal, días. qué tal, Anita? Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto y jocosidad que se encuentre muy activa. A ver, Ana, por favor, ¿nos puede recordar qué dijimos o cómo definimos que íbamos a decirle lo que es la sinapsis? La sinapsis es es una manera en la que se comunican las neuronas. Ok, es un tipo de comunicación especial, así es. ¿Y por qué tan especial? Porque únicamente se encuentra o se produce en el sistema nervioso, en el tejido, en este caso, que conformarían lo que conocemos como las neuronas, ¿verdad? Excelente. Y de usted misma, para terminar, entonces, ¿cómo se produce esta comunicación? ¿Qué lo están mediando? ¿Qué involucra? Esto que estamos viendo aquí, ¿no? No, profe, se me olvidó. Ok, vamos a recapitular para dejarla tranquilita y para que le quede claro, porque es lo que me interesa, porque es fundamental. ¿Cómo dijimos que se les iba a determinar los mensajeros que se envían entre células para comunicarse? ¿Qué son? Neuroreceptores. Neuroestimuladores. Ok, bueno, está relacionado, pero todavía no llega, no le pegan a la piñata. Pero a ver, entonces estábamos preguntando a nuestra compañerita Ana, ¿qué cosa dijimos que se iba a utilizar como mensaje entre células? Que si se envían el torrente sanguíneo, que si están a un ladito, que si se envían de distintas formas o de forma directa, pero ¿qué es eso que emite una cascada de señalización de manera intracelular? O sea, de términos sencillos, ¿qué hace que la célula que se reaccione que otra le envió? ¿Qué es ese mensaje? Esto, por ejemplo, que estamos viendo aquí, ¿qué serían estas cosas? Son sustancias, esa es la actina. Son los neuroreceptores, ¿no? Bueno, los neuroreceptores son estas estructuritas que estamos viendo en la siguiente neurona. En este caso, ¿cómo dijimos que le íbamos a determinar a la neurona que está recibiendo estos estímulos? Postsináptica, exacto. Pero antes de llegar a todo eso, o sea, está bien, está correcto, nada más yo quiero orientarlos, los estoy metiendo en mi corralito para que se vayan a donde necesito que vayan, que las sustancias químicas, independientemente de lo que se trate, si es una hormona o si es algo que ingerimos de manera exógena, son las que van a estar transmitiendo la comunicación entre células. Entonces, acuérdense que... ¿Adelante? Los neurotransmisores. Bueno, en este caso, así es, Luis tiene razón, ya cuando estamos tratando del sistema nervioso o ergo, más específicamente del tipo de comunicación celular conocida como sinapsis, siempre, indefectiblemente, de manera inexorable, las comunicaciones se tienen que llevar a cabo mediante sustancias químicas y las sustancias involucradas en el fenómeno de la sinapsis, como bien nos acaba de compartir nuestro compañero Luis, son lo que le vamos a determinar como los neurotransmisores. Así es, entonces lo que nos estábamos buscando que nuestra compañerita Ana, que bueno, todo esto sirvió de recapitulación y para que todo nos quede súper bien claro y entendido,
es que lo que se está emitiendo en el fenómeno de la sinapsis, claro, es mixto porque, como les había comentado, dependiendo del espacio presináptico, si hay un impulso eléctrico, a veces brinca sin la necesidad de que esté intermediado por los neurotransmisores. Entonces, ese impulso eléctrico inmediatamente también hace despolarización de la membrana y se envía ese impulso pues a la siguiente neurona, en este caso la postsináptica. Pero aquí, por cuestiones didácticas y para no confundirlos, la sinapsis siempre va a estar mediada por neurotransmisores, que son sustancias químicas que ahora sí, todo lo que mencionaron, lo estamos ensamblando, se reciben gracias a los receptores de membrana que se encuentran en el axón terminal, en este caso, en este ejemplo, de nuestra neurona postsináptica. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Entonces, así es. Ese tipo de comunicación es muy especial, se da entre neuronas, por ergo en el sistema nervioso, y esas sustancias que, ahora, esto también, pregunta general. No, bueno, a ver, vamos a preguntarle a Regina. Regina Ayala, buenos días, ¿nos escucha? Bueno, Regina. ¿Ahí sí se escucha? Sí, por fin. Listo, ya te escuchas. Así es. Hola, Regina, nos da muchísimo gusto que esté activa. Entonces ya estuvimos platicando que las comunicaciones entre las células se llevan a cabo mediante estas sustancias químicas, que si estamos hablando del sistema nervioso, específicamente de la sinapsis, pues bueno, está mediado por neurotransmisores, que no dejan de ser sustancias químicas. Ojo, entonces, ¿nos puede, por favor, Reginita, recordar un neurotransmisor que sea excitatorio, es decir, que promueva la despolarización de la membrana? Ay, no. ¿Cómo? Acuérdese de cuando hablamos de la parte posterior, que es la colina. ¿Y cuál sería el prefijo? ¿Se acuerda? No, profe. Bueno, a ver, vamos a pedirle auxilio a Edgar. Edgar Aguayo, buenos días, ¿nos escucha? Sí, profe, pero no, estoy perdido en esto. ¿Cómo? Profe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cómo se le llama al neurotransmisor que emite una respuesta excitatoria? Es decir, bueno, pues ya se las acaban de responder, así es. Para que no se les olvide, inclusive hasta hicimos la analogía de que si cuando uno come mucho picante, de repente cuando va al sanitario, pues ahí la colina como que está un poco irritada, ¿verdad? Entonces ya nada más es el acetilcolina. Así es, lo que sería el neurotransmisor, que es excitatorio porque está promoviendo este impulso eléctrico, esta despolarización de la membrana. A ver, vamos a preguntarle entonces a Nancy. Buenos días, ¿nos escucha? Bueno, Nancy. Creo que no está, ¿verdad? Sí, nada más dejó aquí que estaba, pero no. Bueno, qué pena. Entonces vamos a preguntárselo. A ver, usted, Luis, por favor, ¿nos escucha? Sí. Entonces, ya para hablar del antagonista o lo contrario del neurotransmisor que es excitatorio como el acetilcolina, ¿qué habíamos determinado que era este neurotransmisor inhibitorio? Inhibidor es el ácido aminogama butrílico. Ok, perfecto. Bueno, no perfecto, pero por ahí la lleva. Sí, dijimos que ¿cómo le...? Ok. Acuérdese de Gabo, pero feminizado, ¿verdad? ¿Cómo le conocemos a las Gabrielas? Bueno, no las dicen así, pues, pero para que a ustedes no se les olvide. Gaba, pero Gaba. por eso Ajá. Exacto, pero sí tiene la idea. Así es, es ácido gamma amino butírico. Así es. Lo dije al revés. Lo tenía todo, exacto, como ahí chilaquileado, pero me da gusto que relacione que las letras, tanto las vocales y las consonantes, así es. Bueno, esto es en inglés, pero nosotros en el español lo definimos como lo acaba usted de decir, medio revuelto, pero con las palabras adecuadas, que es el ácido gamma aminobutírico. Así es, que ese sería nuestro inhibidor, aquel que le dice a la siguiente neurona, quieta, quédate estática, no te muevas, no hagas absolutamente nada, no respondas, quédate así. Así es, entonces, bueno, esto ya, la despolarización de la membrana, yo creo que ya nos queda claro los cationes, que son los que tienen menos carga negativa, que forman este diferencial, por lo consiguiente. A ver, nada más rápido, pregunta general, ¿cómo dijimos que se le iba a llamar al potencial no de acción, sino el que se encuentra en reposo? Digo, pues lo acabo de decir, ¿verdad? Potencial de membrana.
No, potencial en reposo. Es el que se encuentra. Hagan de cuenta, si llega el GABA, admitir, es decir, el ácido gamma aminobutírico, obviamente no va a promover la despolarización de la membrana, sino que se va a mantener ecuánime, todo estático, todo tranquilo. Aquí no pasa nada. Entonces, ese potencial no se llama de acción porque no está haciendo ningún movimiento, no está realizando ningún tipo de manifestación. En cambio, cuando está en reposo, pues por lo consiguiente se le va a determinar como el potencial en reposo, porque siguen estando ahí todos los iones, tanto cationes como los aniones en la parte interna del citoplasma. Cuando ahora sí llega un excitatorio, vamos a decir como el ejemplo que acabamos de mencionar, que era la acetilcolina. Entonces, como lo vemos en el esquema, en este instante lo recibe, bueno, este sería a grandes, admitir, macro, y por lo consiguiente todos los canales iónicos que se encuentren adosados en la membrana de la neurona, pues obviamente transmiten esta señal, este impulso hasta la acción terminal, para continuar con todo este fenómeno de la comunicación mediado por sustancias químicas, que en este caso las vamos a definir como los neurotransmisores. Para terminar y recapitularlo perfectamente bien, que dijimos que los excitatorios, claro, cuando no estamos hablando en condiciones de estrés, como la noradrenalina, pero en condiciones normales, un neurotransmisor excitatorio, de manera general, va a ser la acetilcolina, y el contrario, o el inhibidor, el que impide que se despolarice y se lleve a cabo esta transmisión eléctrica, es el GABA, es decir, el ácido gamma aminobutírico. Yo creo que hasta aquí no hay ningún problema. Bueno, la anatomía básica, yo creo que ya pues le dan una revisada rápida. Si no, pues el viernes con todo gusto le damos su respectiva repasada. Pero bueno, esto sí, habíamos dicho que aquellos que producen las vainas de mielina, la mielinización, las células implicadas, dependiendo de dónde se ubiquen, van a recibir su nombre. Por ejemplo, en este caso, las que se encuentran en el sistema nervioso central, pues son los oligodendrocitos. Son las que producen las vainas de mielina, y los espacios en donde no está la mielina, pues se le llama los nódulos de Ranvier. Y entonces, ¿cómo se les llama ahora sí a las células que se encuentran en el sistema nervioso periférico que realizan las vainas de mielina en los axones? ¿Pregunta general? Célula de Schwann. Exacto, célula de Schwann, nódulos de Ranvier, axón terminal, los 3 tipos de neurona, que son las sensoriales o aferentes, motoras o eferentes, las interneuronas, que son las que comunican una con otra, y bueno, dependiendo si se envía la información de afuera para adentro o de adentro para afuera. Entonces, bueno, esto también ya lo habíamos revisado, los astrocitos que forman parte de la barrera, ¿qué? ¿Pregunta general? Hema, acuérdese del prefijo de la sangre. ¿Hemato qué? Poyética. Porque siempre dicen hematopoiesis, claro que no. Hematopoiesis siempre se va a dar en la médula ósea roja. Esto tiene que ver con los huesos. Aquí, como estamos hablando del sistema nervioso, o sea, entiendo que se relaciona el prefijo hemato con poiesis, pero también acuérdense del hematocateresis. Hemocateresis. Ajá, o sea, está bien, me da gusto que el prefijo de la sangre nos quede perfectamente bien claro, pero en este caso, acuérdense, siempre que estemos hablando de una porción determinada, inclusive nuestro compañero Luis nos había orientado hace algunas sesiones de los famosos dermatomas, que no tienen nada que ver con el mesodermo paraxial, de estas estructuras que se generan de los somitas, sino que también en clínica les conocen a las porciones inervadas del sistema nervioso a las regiones anatómicas del cuerpo. Entonces, por eso es importante que los términos, los conceptos clave nos queden perfectamente bien entendidos. Entonces, bueno, hablando de un poquito más de la anatomía general del sistema nervioso, en este caso central, admitir, toda la porción que se encuentra contenida en el cráneo es lo que le vamos a conocer, que todos ya entendemos perfectamente bien, como el encéfalo. Y todo lo demás, el cordoncito, pues eso va a ser la médula espinal. Entonces, dependiendo de la porción anatómica del que estemos hablando, que conforma el encéfalo, en este caso, bueno, pues tenemos el cerebro, que sería pues la corteza exterior con sus circunvoluciones. Ahora sí lo dije bien. Y justamente en la parte inferior, o podríamos decir en la parte central, es la estructura que conocemos como el diencéfalo. Inmediatamente en la parte inferior, bueno, en este caso estamos señalando el cerebelo, pero aquí esto sería el mesencéfalo.
lo que está debajo del diencéfalo. Pero eso ya conforma parte del tronco encefálico que dijimos, que aclaramos, que contiene 3 estructuras principales, que como se mencionó, sería el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo, que sería el extremo de conexión justamente donde empieza la médula espinal. Admitir. Y esta estructura, es decir, el encéfalo, así como nuestro corazón, bueno, aquí nada más como recapitulación, pregunta general, ¿cuántas oquedades presenta nuestro órgano especializado para impulsar la sangre? Es decir, el corazón. ¿Se acuerdan? Espacios, huecos, pues. 2 aurículas y 4 ventrículos. Exactamente. 2 aurículas y 2 ventrículos. Exacto. En el caso de nuestro encéfalo, no sé si lo leyeron, bueno, aquí dice ya, ni para qué hacer la pregunta, es necia. Nosotros en el encéfalo vamos a encontrar siempre 4 ventrículos, es decir, 4 espacios, 4 oquedades que van a estar completamente llenas. ¿Cómo dijimos que se llamaban a estas siglas? ¿Cuál es el líquido que se encuentra en el sistema nervioso? Líquido cefalorraquídeo. Cefalorraquídeo, exactamente. Y de pregunta general, entonces, ¿cuál es, aparte del líquido cefalorraquídeo, eran las otras 2 sustancias involucradas en la homeostasis del organismo que forman estas 3? La sangre. ¿Y? Sangre y linfa, ¿no? Bueno, sí, exacto. Lo que conocemos como la linfa, que es el ultrafiltrado del plasma. Así es. Tienen toda la razón. Esas son las 3 sustancias involucradas en nuestro organismo, principales para la manutención de la homeostasis. Entonces, así es. Bueno, este es líquido cefalorraquídeo. Sus principales funciones, una, bueno, va a fungir como un amortiguador. Y número 2, va a proporcionar las condiciones homogéneas ideales para que se estén desarrollando la sinapsis, es decir, la comunicación entre las neuronas. Y este líquido cefalorraquídeo, en estos ventrículos que se encuentran en el interior del encéfalo, admitir, existen unas estructuras muy especializadas que están conformadas por ¿qué célula que forma un epitelio simple en el interior de nuestro sistema nervioso? ¿Cómo se llama esa célula? Ependimocito. Ependimocito, así es. Y estos ependimocitos hacen este tipo de circunvoluciones en el interior de estos ventrículos y por lo consiguiente a partir de allí es donde van a empezar a filtrar el plasma proveniente de la sangre que se transmite por la barrera hematoencefálica y de ahí van a empezar a la producción del líquido cefalorraquídeo para mantener estas condiciones idóneas, adecuadas para nuestras neuronas. Entonces, bueno, rápidamente habíamos dicho que la sustancia que compone todo el sistema nervioso central lo íbamos a dividir en 2 principales dependiendo de su coloración, en la blanca y en la gris. ¿Cuál es cuál? ¿Por qué se les llama de esa forma? Pregunta general. ¿Por qué es sustancia blanca? ¿Qué tiene que ver? La blanca es la que está con mielina. Exacto. Así y la es. gris está desmielinizada. Exacto. La gris es la que está dentro de la... Para que no se les olvide, es como la blanca es la que tiene la cubierta de grasita, o sea, bueno, la mielina, y la gris es la que está completamente desnuda. Así es la que se encuentra en la parte interna, en el caso de la médula espinal, porque ocurre lo contrario, es decir, lo inverso en el encéfalo. La materia blanca se encuentra en el interior y la sustancia gris en la parte exterior. Por eso, acuérdense cuando dicen, utiliza tu materia gris. Están haciendo alusión precisamente a la constitución de nuestro encéfalo, que la primera capa precisamente es de sustancia gris. Es decir, se encuentra desprovista de mielina, está desnuda. Y las partes más internas son las que contienen mayor proporción de mielinización. Entonces, bueno, ya habíamos dicho que las estructuras de protección, tanto para nuestro encéfalo como para la médula espinal, ergo el sistema nervioso central completo, pues iba a ser nuestro sistema esquelético. Es decir, esa es nuestra coraza de protección más dura, porque también tenemos a las meninges, si se recordarán. Entonces, el esqueleto axial, que está conformado principalmente por el cráneo y la columna vertebral, pues va a ser esa armadura que va a estar conteniendo a nuestro sistema nervioso central. Entonces, rápidamente también habíamos mencionado las meninges, que son estas membranas protectoras, que si lo vemos desde afuera para adentro, primero está el hueso y después inmediatamente se encuentran las meninges, que la más externa, la más dura, ¿cómo dijimos que se iba a llamar? Hueso y periósteo, profe, es periósteo. Y después... Bueno,
Si quieren más específico, pues sí, ¿verdad? Ya, pero de manera general, decimos que el hueso, para hablar de las meninges, después del hueso y después del periósteo, y ahora sí, ¿cuál es la estructura más dura de las meninges? Dura madre. ¿Están de acuerdo que es la pia madre? Exacto, la dura madre. El periósteo es la pia madre, güey. Así se va. Y para ponerlos a pensar, ¿cómo dijimos que se iban a sintetizar tanto la del medio como la más interna? ¿Cómo se les iba a decir a esas meninges? Ay, era... ¿Se acuerdan? Leptomeninges. Exacto, leptomeninges. Así es. Y entonces, si las rompemos y separamos sus componentes, la del centro donde está fluyendo el líquido cefalorraquídeo, ¿cómo se va a llamar? Porque produce Aracnoides. telarañas. Exacto. El aracnoides, cuidado ahí. Y la más interna, es decir, la que está más en contacto con la sustancia blanca, ahora sí, es la pia madre. Exacto. Madre. Entonces, rápido, pia madre, aracnoides, dura madre, los capilares formando ahí la barrera hematoencefálica. En el caso del líquido cefalorraquídeo, pues se encuentra fluyendo por la aracnoides. Esto es lo que conocemos como las meninges. Entonces, este canalito que está revestido por los ependimocitos, ¿cómo dijimos que se le iba a llamar este conducto? Si está compuesto por ependimocitos, pues su nombre por lo consiguiente va a estar como formado como ¿qué? ¿Canal qué? Pues del epéndimo, ¿verdad? O ependimario, o sea, aquí no hay ningún problema, son sinonimias, por si lo leen en alguna parte que dice epéndimo o ependimario, es exactamente lo mismo, para que no haya ningún problema. Ahora sí, la parte externa, todo aquello que nosotros le conocemos como cerebro, que de hecho no es incorrecto, sino que nos quede claro que en realidad cerebro no es todo, sino que nada más es la parte más externa que es más voluminosa, ahí sí estoy de acuerdo. Pues dependiendo de las porciones o los lugares anatómicos en donde estemos hablando, pues va a recibir su respectivo nombre. Entonces, habíamos acordado que toda la masa, incluyendo el bulbo raquídeo, el puente de Barolio, el mesencéfalo y demás, eso es lo que nosotros le vamos a determinar como el encéfalo. El cordoncito que se enchufa, hagan de cuenta que es como si esto fuera una computadora y la médula espinal es la extensión que utilizamos para conectarla a la luz. Entonces, de aquí se procesa toda la información y pues se conecta con la médula espinal. Entonces, el encéfalo, como se mencionó, la parte externa, es decir, la corteza, o bueno, dependiendo también dónde lo lean, a quién les explique y demás, se le conoce como el neocórtex, en el caso de los Homo sapiens, aclarando también, los seres humanos. Entonces, el córtex lo vamos a estar dividiendo en secciones determinadas que los vamos a nombrar como lóbulos. ¿Se acuerdan de los pulmones también? Que tenían unos lóbulos. ¿Cuál era el pulmón más grande que tenemos? ¿O cuál es más bien? Derecho. Porque ¿tiene cuántos lóbulos? Tres. Exacto. Superior, medio, inferior, ¿verdad? Excelente. De la misma lógica, de la misma manera, también dividimos lóbulos en en este caso en el cerebro, perdón, en el córtex, ya les iba a decir encéfalo. Y exacto. Por ejemplo, aquí en el colorcito amarillo, tal cual, exactamente igual que como las placas de nuestro cráneo, tenemos el lóbulo frontal, tenemos el lóbulo parietal, tenemos el lóbulo temporal, exactamente, y también el lóbulo occipital. Y el que se encuentra inmediatamente debajo del occipital, pues es lo que conocemos como el cerebelo, ¿verdad? ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Entonces, si hiciéramos un corte de un encéfalo, porque aquí estamos contando todas sus estructuras, ¿qué tipo de corte sería este que nos permite ver la mitad? Pregunta general. Si lo estoy cortando así, que me está haciendo la simetría bilateral, ¿qué tipo de corte? Coronal. Sagital. Sagital. El coronal, acuérdese que es tanto anterior y posterior. Así como si me estuvieran rebanando. Y el que es que me está dividiendo la simetría bilateral, ese es el sagital. Así es, en este caso estamos apreciando un corte sagital. Así es, qué bueno que les queda claro, me da mucho gusto. A ver aquí, pregunta capciosa. ¿Cómo dijimos que se le llamaba a vamos a llamarle glándula por la secreción de sustancias químicas en el sistema nervioso central, específicamente el encéfalo, que se encuentra por debajo del tálamo, más específicamente del hipotálamo? Que también una sinonimia iba a ser ¿cuál? Pituitaria. Pituitaria, es excelente, así es. Y lo contrario, hipófisis o pituitaria, es indistinto, así es. Lo van a encontrar más como hipófisis, pero por ahí si en algún momento se les topa el término pituitaria, pues ya entienden perfectamente que es lo mismo.
Ahora, lo contrario a estar por debajo, ¿cómo le decimos a lo que está por encima? Con la misma lógica, si no es hipófisis, porque pues ahora está arriba, ¿cómo le llamaríamos a esa glándula que se encuentra en la parte occipital? ¿Se acuerdan? O váyanlo deduciendo con las pistas que les voy dando. Si se encuentra en la parte occipital. ¿Qué dijo? ¿Cómo se le llama la glándula? Bueno, ¿cuántas glándulas tenemos en el encéfalo? ¿Se acuerdan? Bueno, les voy a dar una pista, son 3, ya me dijeron una. La hipófisis. ¿Cuáles son las otras 2? En este caso, si no está abajo y está arriba, ¿cómo se le llamaría? ¿Cuál sería el antónimo de hipófisis? ¿Cómo les dicen a la estructura del hueso? Por ejemplo, vamos a hablar de la parte proximal que se adhiere. ¿Apófisis? No. La apófisis, en este caso, bueno, es lo sobresaliente de los huesos, hablando en anatomía. En el caso, bueno, en este caso de nuestras glándulas, si hay una ¿La que amígdala? Bueno, la amígdala está en el hipocampo. Bueno, para no confundirlos, fíjense, se llama epífisis. No, hipófisis. No, sí, por eso les estaba dando la pista de la estructura más distal. Por ejemplo, si hablamos en el hueso, ¿cómo se le llama la parte media del hueso? De un hueso largo típico. ¿Lo de en medio cómo se le va a llamar anatómicamente? No, esa sería la de transición. Diáfisis. Exacto, diáfisis. Y luego metáfisis y finalmente epífisis, ¿verdad? Epífisis. Pues Sí. resulta que como también estamos hablando con la lógica de la hipófisis, si se encuentra por encima, esa glándula la vamos a conocer como epífisis. Igual que con el nombre de los huesos, el anatómico de las partes más extremas. Y por lo consiguiente vamos a tener también una sinonimia para este tipo de glándula, la epífisis, para que no se confundan si están hablando de huesos o si están hablando del encéfalo. ¿Cuál sería la sinonimia de la epífisis? La famosísima glándula pineal. Sí la habían escuchado, ¿verdad? Bueno, Sí. pues la glándula pineal o... Es la que no está muy estudiada, ¿no? No, por supuesto que sí. De hecho, es la que produce melatonina. Tiene que ver con los ciclos circadianos de la noche, de la luz. ¿Perdón? No estaba muy... Es la que, bueno, para que se acuerden, es la que el profe Cuauhtémoc decía que era el tercer ojo. Sí, pues todas las teorías que se dio, ¿no? Esa, que es la que manda todo. Es la que le dice en qué momento se tiene que dormir y en qué momento se tiene que despertar. Así de sencillo. Claro, tiene más funciones, pero de manera fundamental, básica y general, es la que está mediando los ciclos circadianos. En términos científicos, un ciclo circadiano es aquel que si tú eres un animal nocturno, pues vas a estar más movido por la noche. Si tú eres, como en nuestro caso, un animal diurno, pues entonces vamos a estar mucho más activos durante el día, durante donde podemos ver que estamos más cómodos con nuestros sentidos. Entonces, precisamente la glándula pineal está involucrada en la regulación de todo este tipo de ciclos. Y la sinonimia, que también se lo van a encontrar, pues dijimos que era la epífisis. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? ¿Todo bien? Lo que mencionaban por ahí que la amígdala... Sí, ok, perfecto. Es como esta como vuelta que le da donde está precisamente el diencéfalo, se le conoce como el hipocampo. Y al final del hipocampo hay como una bolita que le llaman amígdala, así es, pero esto no tiene nada que ver con secreciones, más que nada está relacionado con la memoria a corto plazo. De hecho, precisamente de ahí vino la evolución de los mamíferos, lo que también podrían encontrarlo como el cerebro límbico o el cerebro mamífero. Entonces, esto es una, digamos, adaptación de nuestra característica como vertebrados, tetrápodos, mamíferos. Ya hablando de los Homo sapiens, pues ya estamos hablando más complejo del córtex, todos estos lóbulos que se hicieron mención. Pero bueno, esto nada más como cultura general y se los aviento nada más como dato adicional. Pero lo vamos a obviar. Digo, en teoría se supone que en su curso que viene el próximo cuatrimestre de neurología lo tienen que estudiar un poquito más a profundidad, pero por si les hacen la cuestión, pues al menos ya tienen la base o el fundamento de que, ¿y qué es el hipocampo que tiene esta amígdala? Pues está involucrado y tiene mucho que ver con la memoria a corto plazo. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Luego. Sí. Lo que decíamos, lo que se encuentra en la parte del centro, eso es lo que le vamos a llamar el diencéfalo. Si lo vemos como un todo, pues casi como lo que le llamamos encéfalo, la parte más externa, la corteza. La parte del centro les va a ser el diencéfalo, que dijimos de manera general iba a estar constituido por ¿cuáles 2 secciones?
¿Cuál y cuál? ¿Se acuerdan? El que es el tálamo y el que está por debajo. El tálamo y el Y el hipotálamo. Así es, exacto. Y justamente por debajo del diencéfalo que dijimos que se iba a encontrar. El que se encuentra, digamos, a la mitad. El sufijo sería encéfalo y el prefijo sería ¿qué? Mes. Encéfalo, ¿verdad? Mesencéfalo. Ok. Pero fíjense, para que lo vayan relacionando, si vamos de arriba para abajo y desde del exterior hacia el centro, tenemos el encéfalo, la parte más externa, por supuesto que habíamos acordado que era el cerebro, es decir, la corteza, con sus respectivos lóbulos, dependiendo de la región en donde estén ubicados, pues reciben el mismo nombre que los huesos del cráneo. Y lo que está justo en el centro de todo el encéfalo es lo que le llamamos el diencéfalo. Y inmediatamente en la parte inferior del diencéfalo, pues en lo que se supone que es el cerebro del medio, en la etapa embrionaria, pues por eso se le llama así, es el mesencéfalo, que en este caso ya ocupa ese espacio inferior, comparándolo con el diencéfalo, que principalmente, bueno, este tiene que ver con la transmisión de la información de los estímulos audiovisuales, principalmente. Y el puente de Barolio, que es esta estructura de conexión. Y finalmente, lo que va a conectar con la médula espinal, que dijimos que se le iba a llamar a eso, así como las televisiones que funcionaban con bulbos. Bulbo raquídeo. bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, exactamente. ¿Y cómo dijimos entonces que iba a ser la función principal del cerebelo? ¿Qué es lo que hace? ¿Se acuerdan? El equilibrio. Bueno, sí, tiene que ver... Coordina los... Bueno, las funciones primitivas, ¿no? Coordinaciones motrices principalmente, pero sí, claro, o sea, todos los animales nos tenemos que mover y por lo consiguiente, pues tiene que estar mediado por alguna estructura. En este caso, bueno, el cerebelo, pero para que nos quede más entendido, claro, y no tengan dificultades al momento de que si les hacen la cuestión, admitir, ¿qué hace el cerebelo? Rápidamente lo relacionen. Si ya le quieren añadir todas las demás información adicional, perfecto, pero con que mencionen que la coordinación motriz, ya están del otro lado. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Luego, Sí. ahora sí hay que hablar de los ventrículos. Cuando escuchen la palabra ventrículo, no es este fulano que no se le ven los labios cuando habla y que tiene un muñequito. Oh, que no sé qué, así, así, así. Ese sería el ventríloco, ¿verdad? No, por eso les digo, para que relacionen las palabras y no se les olvide, el ventrículo es este espacio, esta cavidad, esta oquedad, que dependiendo la región anatómica o el sistema que estemos hablando, en este caso, si hablamos del sistema circulatorio, pues un ventrículo va a ser estos espacios en donde cuando ocurre la sístole, pues se impulsa la sangre a alta presión, ¿verdad? Que dijimos que iba a ser, ¿cuánta? El numerito de la presión sistólica. 120 sobre 80. Ok, pero 120 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Exactamente, así es. Y el mismo numerito dijimos que iba a ser la cantidad de días que cuando los eritrocitos son retirados de la circulación sanguínea, ¿cómo se le llama ese fenómeno en el vaso? Pregunta general. Se le llama hematocateresis. Exactamente, hemocateresis, exacto. Y una sinonimia que se parece a apoptosis, pero en específico a eritrocitos, ¿cómo le íbamos a llamar? El prefijo eriptosis, exacto, así tal cual como nosotros de la apoptosis, pero cuando está únicamente relacionada con los eritrocitos, pues entonces esa es la eriptosis, que en ergo, es decir, la sinonimia es la hemocateresis, exacto, que dura 120 días, más o menos 3 meses en circulación un eritrocito funcional, para después ser retirado, lo jubilan. Vamos a decir y ¡salud! Salud. Entonces, esto que parece como... como señor. Como todo un buen señor. Un señorón. Los ventrículos, esto que, bueno, no sé de ustedes, pero a mí me parece que es como un Dilophosaurus. Digo, pues a lo mejor porque soy demasiado ñoño y demás, pero para mí parece un dinosaurio de esos que tienen como unas crestas así. El caso es que estas son las estructuras que están en el interior del encéfalo y es en donde está fluyendo el líquido cefalorraquídeo. Entonces vamos a tener 4 ventrículos. Acuérdense que habíamos mencionado cuando estábamos hablando del líquido cefalorraquídeo, que aquí lo que estamos apreciando, si nos vamos de arriba para abajo, ¿cuántos ventrículos se ven de color azul? Pregunta general. 2. Excelente, que estos están precisamente en la parte externa
del cerebro, o sea, bueno, perdón, del encéfalo, lo que conocemos como cerebro. Profe, A sus órdenes. ¿eso estaría en el plexo coroideo? Exacto, aquí están esas circunvoluciones que están conformadas por los ependimocitos y de ahí es de donde se está bombeando el líquido cefalorraquídeo. Así es en este lugar. Por eso, estos conductos de aquí, donde se ve, por ejemplo, si nos vamos otra vez de arriba para abajo, el que se ve en azulito, no sé si sea celeste, discúlpenme, soy hombre, no soy muy bueno en los colores, pero que según yo es azulito celeste, ese canalito es el que está conectando con el tercer ventrículo, que en este caso estaría en colorcito como hueso, o bueno, para los hombres yo creo que me entienden, es amarillo. Ese sería el tercer ventrículo, donde está el diencéfalo. Y este canalito de aquí conecta con el cuarto ventrículo, que está colindando con el cerebelo. Y todo esto pues sería el canal ependimario, tanto lo que conecta con el cuarto, tercero y los dos superiores, los dos ventrículos que se encuentran en el córtex. Entonces, si se fijan, tiene tres crestas, hablando de los ventrículos superiores, o los primeros, que son los dos, el izquierdo y el derecho. ¿Por qué? Por los hemisferios que tenemos en el cerebro. Entonces, si se fijan, uno limita con el lóbulo frontal, el otro con el lóbulo occipital, y el que se encuentra en los laterales, pues con los lóbulos temporales. Entonces se conecta, ahora sí, con el ventrículo tercero, que es en donde está el diencéfalo. De hecho, esto de aquí sería la forma de la silla turca, de donde estaría precisamente la hipófisis. Sigue el canalito y conecta con el cuarto ventrículo. Ojo, para que no se les olvide y lo relacionen, todo esto está lleno de líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que dijimos que necesitamos un ambiente homogéneo, libre de contaminantes y de cualquier tontería que nos pueda estar interrumpiendo la sinapsis. Y este líquido está súper ultra mega filtrado para que precisamente exista esas condiciones. Entonces, pues básicamente ya hemos explicado que son 4 ventrículos, tenemos 2 que son los laterales, izquierdo y derecho, que se van a encontrar en nuestro cerebro, y el canalito que conduce y que conecta con el tercer ventrículo, ese recibe el nombre de conducto de Monro. El tercer ventrículo es como pico de pato, no sé, o de ave o de dinosaurio, como ustedes quieran, aunque en realidad ese espacio que se ve ahí, eso sería donde está alojada la glándula hipófisis. Entonces, este canalito que conecta desde el tercero al cuarto ventrículo se llama conducto de Silvio. Y finalmente, tenemos el cuarto ventrículo que colinda con el cerebelo y el conducto ependimario, que ese ahora sí traslada el líquido cefalorraquídeo por todo el cordón de la médula espinal. Si recuerdan, cuando estábamos revisando las meninges, ese conducto que dijimos que se iba a llamar, bueno, aquí ya dice el nombre, ¿no? Por eso la sinonimia, si se lo encontraban como conducto ependimario o conducto del epéndimo, es exactamente el mismo. Es esto verdecito que vemos aquí, que ese es el que va a llegar hasta la zona lumbar, bueno, hablando ya en un adulto formado, en la etapa postnatal, porque la médula espinal no llega a toda la columna vertebral. Digo, si leyeron su capítulo 17, y aquí lo vamos a revisar, precisamente después de la zona lumbar, puede ser de la vértebra lumbar 1 o 2, de ahí puede ser un poco variable, ya no existe médula espinal, solo son los nervios raquídeos. Todos esos montón de prolongaciones de cableado, si me permiten la analogía, es lo que se le conoce como la cola de caballo. Digo, yo creo que habrían escuchado el término, lo habrán leído o no, pero si no, pues ya lo saben. Entonces, sí, la médula espinal solamente llega hasta la zona lumbar y a partir de ahí se empiezan a hacer todo este tipo de conexiones de nervios y por eso se le conoce como la cola de caballo. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta con los ventrículos? ¿Qué es lo que están trasladando y su posición anatómica? ¿Todo bien? No, perfecto, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, y para rematar, pues estas oquedades, o más propiamente dicho, en estos ventrículos, es en donde está circulando este líquido cefalorraquídeo, que ¿cuáles dijimos que iban a ser sus dos principales funciones? ¿Pregunta general? ¿Qué hace el líquido cefalorraquídeo? Ok, amortiguador, neuroamortiguador. ¿Y después? Elimina toxinas. O sea, bueno, mantiene un ambiente homogéneo, ideal para el sistema nervioso, ¿verdad? Básicamente mantiene la homeostasis y protección. Así de sencillo, así lo pueden sintetizar. Eso lo hace el capilar, acuérdese, porque el líquido cefalorraquídeo realmente tiene que estar desprovisto de cualquier sustancia extraña, porque acuérdese que si interfiere con la sinapsis, pues eso puede ser perjudicial. Entonces, ¿que nutra? No. Más bien mantiene un ambiente homogéneo.
Ya la nutrición se lleva a cabo en el endotelio. Acuérdese que una de las funciones de la sangre, pues es el transporte de nutrientes, ¿verdad? O sea, ¿para qué tener dos sistemas de alimentación o de nutrición cuando pues, uno te sirve perfectamente bien para cumplir esa tarea? Aquí, al contrario, como estamos hablando de un tejido altamente especializado, es decir, las neuronas, que solamente se tienen que encargar de emitir estos impulsos eléctricos a través de su membrana mediante la despolarización de la misma, entonces necesitan mantener un ambiente completamente controlado. ¿Cómo se consigue esto? Precisamente, pues, con la circulación de líquido cefalorraquídeo. Por lo consiguiente, en conclusión, de manera muy sucinta, las funciones principales de uno de los 3 líquidos fundamentales del organismo, es decir, líquido cefalorraquídeo, es 1, la neuroamortiguador, y 2, manutención de la homeostasis, es decir, desarrollarlo un poquito más, mantener un ambiente homogéneo, libre de cualquier toxina, sustancia indeseable que pueda ocasionar problemas. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Sí. Sí, Ok, profe. perfecto. Entonces, ahora sí, decimos, ¿cuál es la célula que se encuentra en el sistema nervioso central que produce las vainas de mielina? Neuronas. Esas son las que producen... No. No, eso no produce mielina. Esas son las... ¿Cuál fue la pregunta? que ¿cómo se Las le que llama? producen la mielina. Exacto, en sistema nervioso central. Aquí fíjense, aquí están... Oligodendrocitos. Exactamente, así es, así de sencillo. Bueno, no sé si sencillo, pero así de claro. El sistema nervioso central, así es, las células que se encargan de la mielinización de los axones, habíamos acordado que se les denomina como oligodendrocitos. Inclusive aquí se ve la diferencia entre uno y otro. ¿Y cómo se les llama entonces a las que se encuentran mielinizando en el sistema nervioso periférico? Células de Schwann, ¿verdad? De Schwann. De Schwann, así es. Y fíjense, para que nos quede un poquito más claro y entendido las diferencias entre una y otra. Los oligodendrocitos, como se ve en nuestro esquema, bueno, las amarillas obviamente son neuronas. Si se fijan, una sola célula se encuentra revistiendo varios axones. Bueno, en este caso, por cuestiones didácticas, únicamente 2. Pero eso no están limitados a 2, pueden ser 3, 4, 5, dependiendo, porque acuérdense que está todo apretujado en el encéfalo o en la médula espinal. Entonces ahí, pues se les hace más sencillo hacer varios agarres de distintos axones y los mielinizan. Caso contrario con las células de Schwann, que son del sistema nervioso periférico, es decir, las que están fuera del encéfalo y fuera de la médula espinal. Por lo consiguiente, cada célula de Schwann únicamente va a tomar una porción, cerrar aquí, del axón. Aparte de que si tomamos en cuenta que los axones del sistema nervioso periférico son súper largos, son larguísimos. Entonces, por lo mismo, es imposible para una sola célula abarcar varios. Es realmente pues, una tarea titánica que lo más sencillo, lo más práctico y estratégico, ¿sabes qué? Pues si todo esto es un axón, pues yo llego y me agarro de aquí, llega otra y se agarra de acá, y así sucesivamente. Y por esta razón, se les conoce como las células de Schwann, que son totalmente distintas en cuanto... Nada más en la manera de agarrar axones, pero por supuesto que es lo mismo en la producción de las vainas de mielina. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Digo, esto es para que nos quede claro las diferencias entre una y otra. Y cómo dijimos que se les iban a llamar esas porciones en las que no se encuentran revestidas de mielina en el axón. ¿Se acuerdan? Nódulos de Ranvier. Exactamente. Y que la transmisión, gracias a esta configuración, iba a ser de impulso o de transmisión saltatoria o intercalada, ¿no? Como por ahí nos comentaba nuestra compañera Nancy, así es. Y ahora sí, vamos a enfocarnos en el sistema nervioso periférico. Ya mencionábamos que las neuronas que son sensoriales, pues son las aferentes, y las motoras, pues son las eferentes. Pero pues también tienen a su staff, a su grupo de celulitas que las mantienen, que tienen todo en orden. En este caso, ¿cómo dijimos que se les iban a llamar a las células que se encuentran en los ganglios nerviosos del sistema nervioso periférico? ¿Se acuerdan de su cuadro histológico comparativo? ¿No son las interneuronas? Esas, acuérdense que son las que... ¿Qué hacen las interneuronas? Su nombre lo indica. ¿Las qué, perdón? Bueno, vamos a aclararlo por ahí. Las interneuronas son aquellas que conectan qué y qué. Pues las neuronas aferentes. Lo aferente y lo eferente. Exacto. Entonces, si funge como un intermediario,
Por lo consiguiente, esas siempre nos las vamos a encontrar en sistema nervioso central. Aquí, por eso les hice el señalamiento. Nos vamos a enfocar a sistema nervioso periférico, nada más. Y ahí vamos a encontrar tres principales. Vamos a obviar las neuronas, que ya aclaramos que pueden ser las que perciben o mueven, o es decir, aferentes o eferentes. Entonces, las que se encargan del mantenimiento de estas mismas, acuérdense que la glía, si estamos hablando de sistema nervioso central o periférico, es totalmente la misma palabra y significa lo mismo. Neuroglía son todas estas células de soporte, de manutención, para que las condiciones siempre se encuentren ideales. Porque como es un es un tejido, especializado muy sensible, si se daña, muchas veces ya no se puede. En el caso del periférico, sí hay capacidad de recuperación o de regeneración, pero imagínense dañarnos el sistema nervioso central, te quedas paralítico, te quedas sin alguna función y es muy delicado. Por eso tienen que tener todo su staff. Acuérdense de siempre la analogía del corredor de las pistas de la Fórmula 1. Si se le revienta la llanta, si se le falta gasolina, lo que sea, llegan a los pits y ¿qué, perdón, dijo Luis? Cuando la neuroglía, sí, o sea, es lo que estábamos explicando, que es el término general que se le va a determinar así a este tipo de células que ayudan a las neuronas. Pero no, vámonos rapidín. ¿Cómo se le llama a, por ejemplo, la luna es nuestro qué natural del planeta? Que está alrededor. Centro Exacto. de gravedad. Entonces, yo creo que con ese ejemplo no se les va a olvidar. Si estas celulitas se encuentran revistiendo alrededor de los ganglios nerviosos, entonces, el mismo ejemplo de la luna, que es nuestro satélite, ¿cómo creen que se le van a llamar entonces a este tipo de células? Igual, ¿no? Que están ahí en la periferia, recubriendo, ayudando, manteniendo. Bueno, aquí me faltó nada más mencionar que es un ganglio nervioso. Pero estos Kirby's, o bueno, pues estas celulitas en rosa, en realidad, que es lo que estamos mencionando de la glía del sistema nervioso periférico, es lo que les vamos a conocer con el nombre de células satélite. Ahora, sí, eso es cierto lo que decía Luis, de repente en la literatura a lo mejor no les llaman así, solo les dicen de la neuroglía o glía periférica. De ahí, pues, lo que tenemos nosotros que relacionar es, o están hablando de la satélite, aquí, bueno, me gusta que sea más particular, más definido, porque cuando se lo topen, pues ya les va a quedar súper bien entendido, o esa es mi intención. Entonces, si están leyendo, si les están explicando del sistema nervioso periférico, inmediatamente tienen que decir, ok, ¿está hablando de neuronas, o sea, aferentes o eferentes, o está hablando de la glía, o sea, del personal, del staff, del crew, que se encarga del mantenimiento de que todo se encuentre en óptimas condiciones? Entonces, si ya definimos si están hablando de la glía, entonces van a ser solamente dos las que se encuentran principalmente manteniendo las condiciones. Unas, ya dijimos, los que se encuentran revistiendo para formar las vainas de mielina, las famosísimas, yo creo que ya hasta el cansancio se lo sueñan, las células de Schwann, es decir, bueno, las células de Schwann, y en este caso, las que se encuentran ahí en la periferia revistiendo y demás, los ganglios nerviosos, son las células satélite. ¿Hasta aquí todos me siguen? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Sí. Y estas células, su principal función, están diseñadas, instruidas para que solamente se encarguen de desarrollar esa actividad, pues es la de mantener las condiciones de los ganglios nerviosos para que estén óptimamente siempre funcionales. Porque imagínense que si está fallando la conexión y de repente yo dejo la mano en una plancha caliente y no, pues no tengo los ganglios funcionales porque pues, les faltó mantenimiento, ya me dice una quemadura de 3er grado en la mano, o sea, porque no sentí, porque no me mandaron el mensaje y no pude retirarla a tiempo. O sea, por eso es tan importante lo que les decía, que el sistema nervioso es un tejido muy especializado, pero a la vez es delicado. Por lo mismo, tiene que mantener a sus células que le ayuden de soporte. En este caso, cuando estamos enfocándonos al sistema nervioso periférico, pues hablamos de las células de Schwann y las células satélite. Entonces, bueno, aquí estamos representando el nervio periférico. Bueno, terminamos en esta diapositiva. Si quieren, al cabo ya no tenemos actividad pendiente para el jueves. Para terminar ahora sí ya todo, ya estamos ahora sí entrando en materia del sistema nervioso periférico. Y yo creo que porque ya nada más falta esto y ver... No, para qué me adelanto, pero sí, estoy seguro. Para terminar en esta diapositiva, el jueves terminamos ahora sí. Y el viernes, si gustan, pues no sé si quieren que hagamos recapitulación o ustedes me indicarán en el transcurso de estos días si quieren que su examen lo hagamos, se aplique el martes de la próxima semana o el viernes. ¿Les parece? Sí, profe.
Excelente. Entonces, bueno, aquí estamos apreciando. ¿Qué estamos viendo? ¿Es un sándwich? ¿Es un sushi o qué es? Es una representación de que... esa Ajá. En de general, la ¿qué médula es? espinal. Ok, bueno, por ahí es la médula espinal, así es. Y por ahí me Ajá. parece que escuché a Luis que habló que estábamos viendo las raíces nerviosas que salen tanto de la parte ventral como de la parte dorsal. Pero vamos para allá. Vámonos por partes, como dice Jack el Destripador. Entonces dijimos, ya no estamos hablando del encéfalo con sus 4 ventrículos y sus canales que conectan cada uno. Ya pasamos a la médula espinal. Acuérdense que en el centro también ahí está revestido por ependimocitos, que entonces, ¿cómo dijimos que se le iba a llamar este conducto? Que pasa por el centro líquido cefalorraquídeo. Telepéndimo, exacto, o conducto ependimario. Así es. Entonces, como por ahí usted mismo, Luis, se nos había dicho, la raíz que está saliendo de aquí, de la parte ventral, la que da hacia la cara, ¿qué dijimos que se le iba a llamar? ¿Raíz del qué tipo? ¿Es aferente o eferente? ¿O motora o sensorial? Creo que es... Creo, porque no estoy seguro. Creo que Ok. es motora. Exacto, así es. De hecho, todavía no lo hemos revisado, pero tiene toda la razón. Ahorita lo vamos a explicar para que a todos nos quede bien claro. El vientre, es que las otras tienen un tipo de vientre. Bueno, por lo que veo, la otra tiene un tipo de vientre, lo cual podría asimilarse como algo para inhibir que no sea el pulso tan grande como sería un sensorial. Y para que el motor sea rápida, me imagino que no debe tener un controlador. Exacto, para que se produzca prácticamente al instante en cuanto reciban la sensación. Así es. De hecho, fíjense, lo que tiene como forma de H, incluso así lo pueden encontrar en la literatura, que la médula espinal, la parte gris, Es la tiene forma de H. pulpa gris. Ajá. Exacto, la sustancia gris, en este caso que dijimos, tiene esa coloración. ¿Por qué razón? ¿Por qué es gris? Que no tiene... Porque no está mielinizada, exacto. Estamos apreciando el sushi, que en este caso, bueno, en realidad es la médula espinal, y con sus respectivas raíces que están emergiendo. Hagan de cuenta que se están enchufando de la médula espinal estos nervios, que serían las neuronas, y la médula espinal, cuando desde afuera para adentro, bueno, tiene sus revestimientos de protección, que de allá acordamos que se les llama como meninges, y que la parte central nuclear de la médula iba a tener 2 tipos de sustancia o de materia, como dependiendo la literatura que consulten o a quien platiquen, que dependiendo si se encuentra o no mielinizada, la sustancia gris, como me lo acaban de decir perfectamente bien, es aquella que no está mielinizada, y la sustancia blanca, pues la que presenta mayor proporción de mielina. Así es. Entonces, explicándolo rápidamente, lo que está de la parte ventral, es decir, si tomamos en cuenta la columna vertebral, lo que está para afuera es la dorsal y lo que voltea la cara es la ventral, o donde están las vísceras del vientre, la parte ventral de la médula espinal, siempre ahí indefectiblemente se van a conectar, como nos decía nuestro compañero Luis hace unos minutos, las neuronas que son motoras o las eferentes, las que efectúan los movimientos. Y todas las neuronas que sean aferentes, es decir, las que sienten, las que mandan información de afuera para adentro, se van a conectar de la parte dorsal, es decir, de la columna vertebral para afuera, a lo que da hacia el dorso. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Sí. Entonces, excelente. Pues sí, esto es lo que nos decía, perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? No, todo bien. Ok, la raíz en este caso era, así es, como decía Luis, motora. Y la raíz de acá, por lo consiguiente, va a ser sensorial, ¿verdad? Inclusive, según recuerdo, en su cuadro histológico comparativo, creo que estaba esta imagen y así estaba explicada, ¿no? Y tenía esas partes. Entonces, bueno, como se mencionó, el nervio eferente o motor, pues es el que va a estar en la parte ventral, y el nervio aferente o sensorial, pues es el que va a estar en la parte dorsal. Entonces, esto de aquí, este abultamiento, es lo que le vamos a conocer como un ganglio nervioso. ¿Qué es un ganglio? Ya ven que lo estuvimos platicando en su momento, inclusive con el sistema linfático. Rápidamente, de manera general, ¿qué es un ganglio? ¿Alguien me lo podría decir? ¿Controla? ¿Es un qué, perdón? Controla. Pues sí tiene que ver con los impulsos, si estamos hablando del tejido nervioso, pero de manera general un ganglio es un cúmulo, es un agrupamiento, es un abultamiento de muchas cosas. En este caso, pues es de neuronas, ¿verdad? De sus axones, que están ahí haciendo como un nudo,
y es lo que nosotros le vamos a determinar como un ganglio nervioso, porque hablamos de neuronas, admitir. Entonces, es importante este concepto porque más adelante vamos a ver por qué lo del sistema nervioso autónomo o vegetativo, que así le conocen al simpático y al parasimpático, que también está mediado por estos ganglios, que no son más que como las aglomeraciones o estos conjuntos de neuronas en donde se apelmazan y se transmite la información y se vuelve es como si se hiciera. En el caso de la informática, ya ven que tenemos los módem y tienen amplificadores para la señal. Entonces, en este caso es exactamente lo mismo, como están ahí todas, les llega la información y ¡pum! Rápidamente la amplifican y le envían, llega a la interneurona y la interneurona pues ya se encarga de hacer las conexiones apropiadas. Así es. Entonces, de manera general, para que no se nos olvide que es un ganglio nervioso, ojo, nervioso, porque si hablamos de ganglio linfático, pues es lo mismo esta aglomeración donde están los linfocitos, pero aquí la aglomeración de neuronas. ¿Nos queda claro entonces? Sí. Luego, ahora sí, si a la médula espinal le añadimos su protección más externa, más dura, que es la columna vertebral, porque hablamos de la médula, entonces aquí hay una representación de cómo está adosada o cómo está embebida o en el interior del sistema esquelético axial. Entonces, lo que estamos apreciando aquí, nuevamente, bueno, es la médula, la sustancia blanca y la sustancia gris, como nos comentaba Luis. En la parte donde está ventral, esto va a ser donde se van a conectar, estas son las raíces motoras. Y lo que está en la parte dorsal, lo que da la espalda para atrás, estas serían las raíces aferentes o las sensoriales. Entonces aquí hay unos ganglios, estos cúmulos de axones de otras neuronas, pero si se fijan, aquí tenemos otros ganglios que se encuentran, si lo tomamos en cuenta con la columna vertebral, a un ladito. Esto es lo que nosotros le vamos a conocer como los ganglios paravertebrales. Acuérdense del prefijo paraxial, de la comunicación parácrina, de los parazoarios. ¿Qué dijimos que iba a ser para el prefijo? ¿Se acuerdan? Lo que está en dónde, como por ejemplo la comunicación parácrina, a un lado, ¿verdad? A un lado. Sí. Excelente. Entonces, por eso me interesaba que le relacionaran todos estos prefijos, conceptos y demás. Entonces, los ganglios paravertebrales, como nos está indicando su nombre, inmediatamente lo que tienen que relacionar, están a un ladito de la columna vertebral, por eso se llaman así. Entonces, estos son los que participan principalmente en el sistema nervioso autónomo. Si se fijan, bueno, por cuestiones didácticas, pero los ganglios paravertebrales son diminutos en comparación con los que sí son somáticos, los que nosotros podemos controlar o los que nos permiten sentir. Entonces, estos son los que se conectan inmediatamente con la médula espinal, pero de aquí se cuelgan, hagan de cuenta, para que no se les olvide, que es como la conexión de la electricidad y de repente los vendedores de la calle, ya ven que se cuelgan de los cables para agarrar luz y para prender foquitos y cositas así. Pues es exactamente lo mismo, se están colgando. Y esos diablitos. Son los diablitos del sistema nervioso autónomo, exactamente, así es, así de claro. Entonces esos ganglios paravertebrales, hasta ahorita para que no se me confundan, pero si le pueden dar una leída para el próximo jueves, les quede mucho más entendido, porque ya vamos a entrar en materia del sistema nervioso autónomo o vegetativo, que se divide en dos, que es el simpático y el parasimpático. Y del simpático tiene mucho que ver con estos diablitos de los que estamos platicando, que se cuelgan de los nervios que nosotros tenemos somáticos, que tanto los sensoriales o los motores, entonces se agarran de ahí para seguir recibiendo señales o para mandar las señales y lleguen a la médula espinal, se comuniquen con las interneuronas y estas a la vez manden el mensaje al sistema nervioso central, es decir, al encéfalo, y de ahí se tomen las decisiones y la respectiva respuesta así, a la velocidad de la electricidad. ¿Hasta aquí todos claros? ¿Todos de acuerdo? Entonces, para terminar, lo que estábamos hablando, Sí. que esto es la médula espinal, que se compone por la sustancia blanca, la sustancia gris. Esto sería una raíz dorsal, es decir, que es sensorial. Profe, A sus órdenes. ¿eso sería la metámera? Estos serían exactamente las inervaciones que dependiendo, ahora sí, de la posición anatómica del cuerpo, ya estos son los famosísimos dermatomas o el metámero es la porción, depende si es la cabeza, si es el pecho, si es el tórax, si son las piernas. O sea, eso es un metámero, es la porción anatómica. Y ahora sí, los dermatomas son las inervaciones que están conectando esa porción en particular del organismo.
ya ahora sí no estamos hablando que de los somitas y que de los esclerotomas, dermatomas y todo esto, sino que ya estamos hablando del sistema nervioso. Así es, hasta aquí todos entendidos. Luego, Sí, profe. estos canalitos, es decir, estas raíces, estos son los nervios raquídeos. ¿Cuántos dijimos que había? ¿Cuántos nervios raquídeos? Ojo, raquídeos, no totales en el organismo. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos? Ok. Cervicales. Hay que hacer las cuentas si quieren. 8 cervicales. ¿Y luego cuántas? 12 dorsales. Ajá. 12 dorsales. Van 20. Lumbares, 2 sacras y una... 30 y un coxigio. 30 más 1, pues 31 nervios raquídeos, ¿verdad? Entonces, esos nervios raquídeos son estas conexiones que estamos apreciando en nuestro esquema, que si están en la parte ventral, pues eso es lo que van a ser los motores, o si están en la parte dorsal, pues van a ser los sensoriales. Esto es el nervio raquídeo. Son pares porque están acuérdense de la simetría bilateral o el reflejo de espejo. Hay uno en la izquierda y hay uno en la derecha, por eso son pares, para que no se les olvide. Entonces, estos nervios raquídeos, ya que salen tanto, bueno, de la protección de las meninges, la más externa, que era la duramadre, aracnoides y pia madre, entonces dijimos que la coraza más resistente externa que protege a nuestro sistema nervioso central, que son la columna vertebral, tiene unos espacios, unas oquedades, que es precisamente de donde permite que salga el nervio raquídeo. Imagínense que, bueno, esta es la oquedad de la vértebra, mis dedos son el nervio raquídeo y pasa por ahí. Y es esto lo que le conocemos como el foramen intervertebral. O oquedad intervertebral o espacio intervertebral, aunque esos son muy generales y nos dicen como que no muy claro, pero cuando siempre que escuchen el foramen intervertebral es a lo que están haciendo alusión, a ese espacio vacío para que le permita el acceso al nervio raquídeo y haga sus debidas conexiones con el resto del organismo. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Y acuérdense lo que les dije, un ganglio es este cúmulo de neuronas y si estamos hablando de que se encuentra exactamente en paralelo a un ladito de la columna vertebral, hagan de cuenta para que no se les olvide si la columna vertebral fuera la notocordia, el notocordo, y ya se acuerdan que los somitas se ponen a los lados del notocordio, exactamente igual. Ajá. La columna vertebral y los somitas, en este caso los ganglios paravertebrales, están ubicados exactamente de la misma manera. Igual, para que no se les olvide. Notocordio, somitas, es ergo igual a columna vertebral, ganglios paravertebrales. Así de sencillo. Entonces, esto, bueno, nervio raquídeo. Bueno, ahí está la explicación que estábamos platicando, que ese es el nervio raquídeo. Y esto ahora sí es la apófisis, lo que les platicaba, que la parte dorsal de la vértebra, todas estas porciones sobresalientes, anatómicamente les conocemos como apófisis. Acuérdense de la diáfisis, metáfisis, epífisis, pues esto es apófisis, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar para el próximo jueves, ahora sí ya terminar con todo esto de los nervios raquídeos y demás. Entonces, ¿alguna pregunta, algo que quieran añadir, que quieran decir, comentar? ¿Todo bien? Perfecto. Pues ¿Todo entonces, les recuerdo que el día de hoy tienen hasta las 11:59 con 59 segundos para entregar su bitácora para aquellos que no lo hayan hecho todavía, como Pepe Chuy. No lo señalo, ¿eh? Nada más les doy la recomendación. A sus órdenes. Hablando de... está bien. Por ejemplo, los cuadros comparativos y eso, ¿sí? Como son en horizontal, ¿cómo le puedo hacer para que sí se vean completos? En Word, si está trabajando en Word, nada más póngale salto de página y esa página póngale orientación horizontal. Y es la única que se le va a poner en posición horizontal. Si tiene más dudas o algo, digo, hay por ahí videotutoriales de cómo hacer en páginas horizontales. Digo, si tuviera la duda, pues o no le sale por usted mismo. Pero es así de sencillo. Hace un salto de página y esa página la selecciona, le da orientación horizontal y así le queda. ¿Sale? Sí, es que sí le di orientación horizontal, pero pues se volteaba todo. Muchas gracias. Ah, caray. Pues si no, igual le digo, les insisto, los que me manden correo con todo gusto. Si de página, a lo mejor ya cambia. Sí, porque si no le das salto de página, todas se le voltean horizontal y pues es un dolor de cabeza. Pero... O si no, tómale capturas de pantalla para que quede como imagen y ya tú lo insertas y ya lo puedes como girar. Fíjese qué buena idea también. Digo, hay muchísimas formas, ¿no? Hay muchos caminos para llegar a lo mismo, pero
Pues ya, si le insisto, si necesita el apoyo de los archivos originales, obviamente no están contestados, pero pues me manda el correíto y con todo gusto se lo puedo enviar en el transcurso de estas horas. ¿Sale? Entonces ya nada más que comentar, que decir, que aclarar. Ok. No, profe. Profe, ¿me lo puede mandar a mí? No, todo bien. Pues mándame el correo y con todo gusto, ya saben, porque pues no me lo sé, no sé ni de qué correo están. Pero... Sí. Yo le mando Ok. un correo ahorita. Me parece muy bien. Gracias, profe. Al contrario, gracias a ustedes. Nada más me resta recordarles que el agradecimiento de su asistencia, su participación y su puntualidad. Y pues nos estamos viendo el próximo jueves para terminar ahora sí ya con lo del sistema nervioso. ¿Vale? Ok, profe. Dale pues. Gracias. Cuídense, Buen que día, estén muy profe. bien. Igualmente. Gracias, igualmente. Bye. Adiós.